días a todos. Sean bienvenidos a la tercera actividad que realiza el Centro de Producción Más Limpia este 2025. Espero se encuentren súper bien y les doy la bienvenida a nuestro webinar. El día de hoy vamos a tener la participación de la arquitecta Ruth López de parte de nuestro socio Tech Híbrido. Arquitecta Ruth, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto tenerla en estas actividades. Como vieron en la invitación, hablaremos sobre la importancia de la educación ambiental, comprender la relación entre los seres humanos, el entorno, promoviendo actitudes y acciones responsables. Agradecemos mucho su participación, arquitecta. Como siempre, después de la capacitación, yo les comparto unos anuncios y otras actividades que tenemos. Bueno, el mes de enero ya casi se termina, pero les compartiré un poco de lo que vimos este mes y lo que vendrá en febrero. La sesión siempre es grabada, así que si quisieran recibir su diploma de participantes, pueden gestionarlo conmigo después de la capacitación. Así que le concedo el espacio. Antes también a los participantes siempre los invitamos que si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat o también al finalizar pueden levantar su mano y con gusto les damos la palabra. Así que sin más, ingeniera, o perdón, arquitecta Ruth, te doy el espacio. Em, ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Me presento un poquito así rápidamente y breve para pues, aprovechar el tiempo, ¿verdad? Primero que nada, pues quiero agradecer al Centro Guatemalteco por la invitación nuevamente. Es el segundo o tercer año consecutivo que doy este webinar específicamente de educación ambiental. Es un webinar que a manera personal me gusta mucho dar, me gusta mucho impartir este webinar y pues me siento ya muy cómoda y bienvenida con el centro, pues porque me hacen esta invitación. Les voy a contar un poquito quién soy, ¿verdad? Para que ustedes me conozcan. Me gusta mucho presentarme, ¿verdad? Bueno, pues sí, como dijo nuestra compañera, yo soy arquitecta, ¿verdad? De profesión. Tengo una maestría en desarrollo sostenible y un posgrado en responsabilidad social empresarial, asimismo un posgrado en derecho ambiental. Y actualmente estoy ahí viendo de poder seguir estudiando, puesto que me gusta mucho la academia. Eso sin, pues obviamente sin contar con los demás cursos, diplomados, etcétera, que he podido tomar y que he podido aportar incluso también al país. Entonces, básicamente esta soy yo. Por el momento, bueno, he trabajado en distintos sectores, ¿verdad? Eso hace que la versatilidad de lo que yo puedo conocer, pues les pueda a ustedes alimentar en algún momento su conocimiento, ¿verdad? He trabajado desde organizaciones no gubernamentales, empresa privada, el Ministerio de Ambiente, así es que en todos los ámbitos, ingenios, cementera, piedrinera, ¿qué más les puedo decir? De todo un poco, restaurantes. He estado ahí compartiendo con varios sectores, lo cual me gusta, me apasiona muchísimo. Estoy muy contenta, ¿verdad? Actualmente, pues sí, cuento con Híbrido, ¿verdad? Híbrido es una empresa consultora que hicimos crecer prácticamente entre varios profesionales, no solamente conmigo, con mi persona. Pues la hemos ido haciendo crecer, ¿verdad? Y uno de los ejes principales del fundamento de Híbrido es el conocimiento y el compartir experiencias y sobre todo la educación ambiental. Yo creo que por ahí va más o menos porque el centro regularmente me escoge para dar este webinar, ¿verdad? Como primer punto, el día de ayer, 26 de enero, es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Por lo tanto, estamos conmemorando a través de este webinar, pues, la educación ambiental. Voy a proyectar ahorita la presentación que les tengo preparada. Espero que sea de su agrado y me cuentan si la pueden ver. Yo creo que sí, ya la pueden ver. Sí se ve. Bueno, sí, bueno. Eh, Yo le coloco el título a esta presentación como la importancia de la educación ambiental para un
desarrollo o un mundo más sostenible, ¿no? Em, como bien les decía, permítame que estoy hace tramo, como bien yo les comentaba hace un ratito, la educación ambiental es una necesidad impostergable para el cambio. Esta frase me gusta muchísimo porque es muy básica, muy sencilla, pero muy fácil de entender, ¿verdad? Y muy fácil de entender, perdón. Quiere decir, obviamente, que, bueno, cuando yo digo esta frase, que la digo muy constantemente cuando doy un tema de educación, siempre pongo y saco a colación el clásico ejemplo de lo que todos estamos actualmente viviendo. Y es que con la entrada o el ingreso o la validación o la siguiente etapa del 164, que es el manejo es el reglamento para el manejo de los residuos sólidos, nos pudimos dar cuenta que tenemos una necesidad muy grande de educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente nosotros no estamos acostumbrados a clasificar. Nunca nos enseñaron, al menos en generaciones, por lo menos entre los 70s, 80s, 90s, todavía me atrevería a decir, nosotros no tenemos una educación ambiental, ¿verdad? Lejos está de la educación de ahora, ¿verdad? Estoy hablando de aproximadamente unos 10 años, de lo cual estoy 100% segura de lo que estoy hablando. La educación ambiental está totalmente cambiada y evolucionada, ha empezado a dar pasos y ha empezado a dar frutos de esos niñitos que han venido educándose a través del tiempo, ¿verdad? Pero es muy básico comprender que a los que más nos cuesta clasificar somos los que venimos de atrás. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento no era una necesidad, ¿verdad? Para Guatemala, específicamente hablando, no vamos a hablar un poco a nivel mundial, porque a nivel mundial nos llevan años luz, 40 años aproximadamente de ventaja en tema de educación. Entonces, Guatemala se empezó a hacerse al cambio hace aproximadamente unos 10 años. Pero es impostergable. Nosotros ya no podemos estar esperando a que la educación ambiental sea una prioridad para el país, sino más bien tiene que ser una prioridad. De hecho, para quienes no conocen, existe en el Ministerio de Ambiente la política de educación ambiental. O sea, nosotros no es que nunca tuvimos nada. Siempre dicen, no, es que el tema de legislación en Guatemala no existe. Claro que existe, existe y son más de 90 y pico leyes que tienen que ver con tema ambiental y tratados internacionales que Guatemala ratificó y por lo tanto sí tenemos, digamos, un fundamento o una base. Tanto así que, como les repito, tenemos el tema de la política de educación, sí, de educación ambiental. Luego de esto, pues me voy a ir a lo que me fascina y el centro no me dejará mentir, y para quienes me conocen y quienes han estado en charlas conmigo, ¿verdad? O en clases, etcétera, etcétera, en webinars incluso, eh, les, les sonará muy fácil, y para quienes no me conocen, que yo hablo mucho de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo me baso en los objetivos del desarrollo sostenible. No hay un rosetón, digámoslo así, de leyes en las que yo me pueda basar tanto, y no es que esto sea una ley, sino que los objetivos son conocidos como los objetivos globales, ¿verdad? Es el objetivo al que nosotros tenemos que llegar como país y como mundo, y fueron adoptados, para dar un poquito de contexto, en Naciones Unidas en el 2015, y fue un llamado, si se dan cuenta, estamos hablando de 10 años atrás, justo lo que yo les decía, estamos hablando de 10 años entre, digamos, lo que sucedió en aquel entonces y hoy, eh, pues básicamente lo que nos llama es a poner un fin a la pobreza, ¿verdad? A proteger el planeta y a garantizar que para el 2030, estos objetivos se vencen en el 2030, tenemos nada más 5 años para poder alcanzarlos, todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Esto se firmó en Naciones Unidas en Nueva York en el 2015. Pero poner fin a la pobreza se escucha fácil o se dice fácil, pero es la cosa más difícil que ha venido a enfrentar cualquier país, incluso, o más bien países en vías de desarrollo como es Guatemala. El número 4, el objetivo específico por el que yo voy a basar esta presentación, es el objetivo de educación de calidad. O sea, si se dan cuenta, como estos objetivos están basados a nivel global y no solamente en Guatemala, no está diciendo educación para todos, está diciendo educación de calidad. Esto quiere decir que, si nos vamos al título nada más en específico, quiere decir que ya deberíamos de tener una educación. Lo que está diciendo es, ahora que ya tienen educación, que sea de calidad. Ahora, ¿esto pasa en Guatemala? No, ¿verdad?
hay lugares tan remotos que no hay ni siquiera una escuela. Los índices de analfabetismo son muy altos aún en Guatemala. Por lo tanto, ¿cómo vamos a asegurar que la educación sea de calidad si primero tenemos que tener educación? Entonces tenemos que irnos hacia la base. Y este objetivo dice garantizar una educación inclusiva. O sea, ya estamos hablando de diversidad, ¿verdad? Equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ¿verdad? No tiene una excepción, no tiene que sean niños, no tiene que sea adolescente y no tiene que sea adulto y persona de la tercera edad, por ejemplo. Eh, Está hablando de una inclusividad y está hablando de una equitatividad, ¿verdad? Tiene que ser completamente parejo. ¿Esto pasa en Guatemala? Probablemente no, probablemente sí. Depende en la región en la que estemos. Pero Guatemala, bueno, y esto pues tiene objetivos principales. Los objetivos de desarrollo tienen básicamente dentro de su objetivo, digamos, el objetivo madre o el objetivo número 4 tiene sus subobjetivos o sus objetivos que son principales. Y esto, pues obviamente nos lleva a nosotros a conocer un poco más de dónde viene basada la educación y sobre todo de dónde se basa el Ministerio de Educación para poder plantar, digamos, nuevas carreras, nuevos estudios, etcétera, etcétera, porque esto le pega obviamente al sector educativo de Guatemala. Uno de los objetivos es lograr una educación inclusiva de calidad para todos. Se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. No hay más. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que invertir en la educación. No hay opción. No tenemos otra fuente, digámoslo así. ¿Por qué? Porque sí, tenemos un país rico en recursos naturales, tenemos un país rico en tecnología, si lo quieren ver así, tampoco somos el top, pero sí tenemos tecnología. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que capacitar y traer a estas personas, ¿verdad? Estos futuros ingenieros, futuros arquitectos, futuros científicos, futuros investigadores, futuros, ¿no? Tenemos que pensar que lo que hacemos el día de hoy es lo que nos va a llevar a un mañana. Y eh, quiero ver si en la siguiente, si no les cuento bueno, este otro. Para el 2030, ¿verdad? 5 años nos hacen falta. Debemos garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a un desarrollo, atención y educación preprimaria de calidad en primera infancia para que estén preparados para la educación primaria. O sea, quiere decir que el 100% de los niños guatemaltecos deben pasar por la preprimaria. Esto no es una opción, lo está diciendo los objetivos principales del objetivo número 4 que Guatemala ratificó en el 2015 en Nueva York, o sea, se vuelve una ley, digámoslo así. Entonces, quiere decir que el índice de preprimaria desde el 2015 para el 2030 tendría que alcanzar un 90 y pico, si no el 100%, pues un 90 y pico de porcentaje de personas que ya están estudiando al nivel preprimaria. Eh, ¿Por qué? Porque el niño que va a preprimaria, para los que somos padres aquí, para los que pues no lo son y quieren conocer, pues el niño obviamente en sus primeros años, en los primeros 5 años, es en donde el niño desarrolla sus mayores habilidades. ¿Y por qué estás hablando de esto, Ruth? ¿Por qué dices tú que me importa a mí que tiene que ver esto en un tema de educación ambiental? Básico. Porque si a mí me ponen, y me voy a poner yo como ejemplo, a la par de un niño de 5 años, probablemente si la educación fue de calidad, como lo dice el objetivo número 4, va a poder clasificar sus residuos de mejor manera de lo que yo los clasifico. ¿Por qué? Porque el niño ya lo tiene como un hábito, ¿verdad? Entonces, yo necesito una educación distinta porque yo no tuve ese aprendizaje desde preprimaria para poder yo clasificar mis residuos. Y estoy hablando únicamente de los residuos porque es como el boom que tenemos ahorita con relación a legislación. Eh, que estamos atrasados o estamos avanzados o estamos en el momento justo, no lo sé, pero al final de cuentas estamos en este momento y debemos nosotros continuar con esta práctica de la clasificación. Por poner un ejemplo de la clasificación, otro de los objetivos dice que para el 2030 debemos garantizar el acceso equitativo de todas las mujeres y hombres a una educación técnica profesional, terciaria, asequible y de calidad, incluida la universidad. A ver, cuando yo hablo de este objetivo en específico, me gusta contar una historia. No historia, la verdad es que, bueno, sí es historia, pero es verdadera. Bueno,
toda historia es verdadera, ¿no? Pero resulta de que yo en algún momento estudié un diplomado que nos otorgó el gobierno alemán y se llama Economía Social de Mercado. Y resulta que nos comentaba ahí nuestro catedrático, y es cierto, que en algún momento cuando Alemania termina su Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace 40 y pico más, 60 y pico años, Guatemala o la economía guatemalteca estaba justamente al lado de la economía alemana. Quiere decir que nosotros punteábamos como una potencia. Aunque no me lo crean, es que investiguenlo, no es mentira. Guatemala en algún momento tuvo la misma capacidad que tuvo Alemania cuando pasó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? ¿Por qué Guatemala se quedó atrás? ¿Por qué Guatemala ahora está aquí y Alemania está aquí y Alemania se recuperó de una guerra? ¿Verdad? Y Guatemala no pasó por una guerra. Claro, pasamos por un conflicto armado interno, pero no estoy demeritando el conflicto armado, pero tampoco estoy diciendo que la Segunda Guerra Mundial haya sido pequeña, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Resulta que fue la educación la que sacó a Alemania de su agujero negro en el que habían caído debido obviamente a la Segunda Guerra Mundial. Ellos apostaron por tecnificar las carreras. Ellos dijeron, necesitamos que el mundo invierta en Alemania, que vengan a colocar tecnología a Alemania. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos personal capacitado para poder utilizar máquinas, utilizar computadoras, utilizar las primeras computadoras en aquel entonces, utilizar herramientas un poco más sofisticadas y no las que ellos traían después de haber pasado por la guerra? O sea, ellos decidieron tecnificar a los alumnos. Entonces apostaron por la educación. Le dijeron a los jóvenes que se estaban graduando que aparte de estudiar su carrera media, tenían que ser técnicos en algo. ¿Verdad? Técnico en, no sé, me lo voy a inventar, en motores, técnico en yo qué sé qué. Y tenían que hacer sus prácticas, digamos así, basados en la técnica, como un INTECAP, si lo quieren ver así. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que las grandes empresas se empezaron a dar cuenta que Alemania tenía una mano de obra calificada, ¿verdad? Y empezaron a invertir en Alemania. ¿Y qué sucedió? Guatemala se sigue quedando en una educación media normal, digámoslo así, y Alemania empieza a repuntear porque obviamente empieza a llegar la economía a su país. De eso, aún Alemania sigue con este modelo, aún los niños alemanes o los estudiantes alemanes deben tecnificarse en alguna cosa, ¿verdad? Y deben hacer sus prácticas en carreras, en empresas que tengan obviamente una parte técnica. En Guatemala existe el colegio alemán, ¿verdad? Y ellos utilizan esta metodología en donde se buscan carreras, alumnos, perdón, buscan empresas para poder ir a hacer sus prácticas a nivel técnico. Continúan con esta práctica y esa práctica es la que ha llevado a Alemania a ser la potencia que ha sido. Entonces, volviendo a lo que iniciaba yo diciendo, que la educación, lejos de, bueno, más bien, como base principal, la educación es un derecho humano. Basado en eso, no hay otra opción. O sea, eso es nuestro principal enfoque y esto es lo que deberíamos de pensar todos los guatemaltecos. Tengo derecho a una educación. Ahora, se transforma y pasémoslo a lo ambiental. ¿Tengo derecho a una educación ambiental? Sí, tengo el derecho. ¿Por qué? Porque nuestro planeta nos lo está pidiendo. Luego tenemos otro que es para el 2030 garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, lo que les decía. Ahora ya se empieza a tener como un derecho, como un objetivo, no solamente saber de educación. Ok, está bien saber, obviamente necesitamos, es un derecho humano, ¿no? Nacional, internacional y mundial, como humano. Pero ahora ya estamos hablando de una vida sostenible. Los derechos humanos, aquí ya viene, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. A mí me gusta mucho poner otra vez otro ejemplo y es, ¿ustedes sabían que la
clase de artes plásticas no es para sacarles a ustedes una habilidad motriz, porque muchos no somos artistas. De hecho, la mayoría no somos artistas, ¿no? Lo que sucede es que el arte es una expresión de, y también lo puedo decir con toda propiedad, porque mi papá es artista, entonces he tenido digamos, ese conocimiento del arte. Y resulta que las personas que compramos arte o que practicamos arte o que en algún momento estamos involucrados en algo de arte, no es para un tema manual. Sí, obviamente nos da habilidades manuales. Es porque dentro de nuestra psicología, el arte es la expresión del máximo ser de placer, digámoslo así. O sea, yo estoy totalmente desarrollado y evolucionado si a mí me gusta el arte. ¿Sí? Si yo puedo interpretar un arte, no importa si está bien o está mal la interpretación, pero digamos, las personas que tenemos esa facilidad, digámoslo así, por querer comprar arte, por tener que ver con el tema de arte, quiere decir que he llegado a mi cúspide de maduración en cuanto a desarrollo y a educación. Entonces, no es porque queramos aprender, qué aburrido, que sí que me ponen a hacer cositas de plasticina y no sé qué, no, es porque tu mente te están inyectando el tema de tener una paz contigo mismo, ¿no? Lo cual está fantástico. A mí me encanta la clase de arte, me encantaba la clase de artes plásticas, soy arquitecta, pero mmm, no sabía yo que en realidad lo que tiene es un tema más psicológico. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de la contribución de la cultura. También dentro de nuestro pensum de estudios tenemos ya el tema de Cachiquel, si no estoy mal, y de las lenguas indígenas, mayas, dentro del pensum nacional básico. Pero ¿tendremos el tema ambiental involucrado? Pues yo creo que todavía no. Luego debemos, ahorita les voy a contar, creemos que todavía no, o en realidad no, o en realidad sí. Ahorita les voy a contar. Luego dice que otro objetivo es construir y mejorar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños, las discapacidades y las cuestiones de género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. No sé si en Guatemala este objetivo lo vamos a lograr cumplir para el 2030, ¿no? ¿Por qué? Porque las instalaciones educativas a nivel departamental, podemos decir, tienen condiciones bastante favorables y el radio se va abriendo a nivel, digámoslo, un poco más central, está bien y así sucesivamente y nos vamos ampliando, el radio se va ampliando, pero entre más nos alejamos a centros urbanos, las escuelas tienen una capacidad muy, muy, muy mala, ¿verdad? Eh, He tenido la oportunidad de visitar comunidades tan lejanas, que en un aula están todos, literalmente todos. Entonces, si tenemos que cubrir primero las necesidades de las instalaciones, ahora imagínense llegarles a hablar de un tema ambiental. O sea, ni siquiera han aprendido a poder convivir entre seres humanos, digámoslo así, dentro de aulas. Ahora imagínense nosotros, aunque venga Ruta a decir, mira, el Ministerio de Educación, mira, ahora tiene que hablarles de tema ambiental. Si los niños ni siquiera, hay niños que llegan a las escuelas solamente porque necesitan comer, ni siquiera es porque necesiten aprender. Esa es la realidad guatemalteca. A lo que vemos aquí en la capital, obviamente no es una realidad, ¿no? Luego que para el 2020, o sea, ya pasamos 5 años de eso, debemos aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponible para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos para matricularse en la educación superior, incluida la formación profesional y programas técnicos, ¿se da cuenta? De ingeniería y científicos de tecnología de la información y las comunicaciones en países desarrollados y otros países de desarrollo. ¿Qué quiere decir este objetivo? Este objetivo básicamente es a los grandes, a los que ya tienen la capacidad, a una Alemania, ¿sí? A una Suiza, a una, no sé qué país les puedo decir, Holanda, abrir sus puertas para que países en vías de desarrollo como el nuestro podamos optar a tecnificarnos, a capacitarnos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A mí me sucedió, de hecho. Me sucedió hace más o menos unos 7, 8 meses y dije, de verdad que Guatemala no sé qué pasa. Voy a omitir nombres porque obviamente no lo puedo hacer.
Pero resulta que a través de un tema que yo estaba viendo, se destaparon, digamos, se dio la oportunidad de dar una beca en un país súper desarrollado, 3 estudiantes para que la universidad, una universidad privada, de las mejores universidades de este país, otorgara las 3 becas, no otorgara, asignara 3 alumnos para que se fueran a este país con todo pagado, literalmente todo pagado, todo, boleto, estadía, comida, útiles, si quieren verlo así, porque era para alumnos ya de licenciatura y maestría, etcétera, etcétera. Y se abre la oportunidad. Y nos dan un deadline de, para tal fecha necesitamos la papelería de estos 3 alumnos. ¿Qué creen que pasó? No pasó nada. Se perdieron las 3 becas. Literalmente se perdieron las 3 becas, porque la universidad se volvió tan burocrática que lo dejó como, sí, algún día vamos a mandarle a los alumnos y estuve yo, miren, los alumnos, era para un tema de agua, en específico agua residual. Miren los alumnos, necesitamos a los alumnos. No, solo no. Y dije, definitivamente Guatemala creo que necesita una voluntad y es una chispa de, de tomar las oportunidades cuando se vienen las oportunidades. Y aquí es otro claro ejemplo que yo platicaba con algunas personas de CEGEPLAN, en donde están la mayoría de becas que vienen de otros países y nos dicen las becas se pierden porque nadie opta por las becas. ¿Y por qué? Yo creo que el guatemalteco, y me incluyo porque soy guatemalteca y amo ser guatemalteca, somos hasta cierto punto miedosos, ¿verdad? Tenemos ese miedo de ¿y qué va a pasar? Y peor si he escuchado alumnos y he escuchado a lo largo de la trayectoria que tengo, he escuchado alumnos que me dicen, es que a mí me da miedo porque no sé qué voy a comer. ¿Cómo que qué voy a comer? Lo que va a comer lo que encuentre, ¿no? Pero eh, esa sobreprotección del alumno, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en Suiza hace unos meses y literalmente yo vi niños de preprimaria caminando por la calle solos. Claro, es un país súper desarrollado y estamos hablando de un tema de seguridad. Pero a lo que voy es que les apuesto, y yo soy madre, ¿verdad? Entonces les apuesto, puedo decirlo con toda propiedad, les apuesto y les aseguro que si nosotros tuviéramos un país súper seguro, probablemente iría la mamá a la par del niño, ¿verdad? Probablemente la madre chapina iría a la par del niño dándole agua al niño. Yo creo que estos conceptos de independencia se deben desarrollar desde el hogar. Pero este no es un tema de educación, no estamos hablando de, yo ya me estoy saliendo por otros temas. Pero vamos a que en el año 2030 debemos aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados. A ver, a mí este es el punto que más me gusta de todos. Incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en países en desarrollo. Eso quiere decir, si yo soy docente, yo me voy a preparar para lo que estoy hablando. De hecho, el punto que yo les estoy hablando acá, no les estoy hablando porque a mí se me ocurrió y porque Ruth es buena para hablar. No, les estoy hablando de educación porque he pasado por algunos procesos, he pasado por cursos, he pasado por dar clases, tengo una experiencia, me gusta capacitar, me gusta conocer y me gusta compartir. Pero esa es una responsabilidad del docente que da esa clase, ¿verdad? Porque hay muchos docentes que mejor el niño se queda en la casa y aprende en su casa, porque los docentes no quieren dar más allá de. Y ahora en un tema ambiental que es tan complejo, preguntémosle a un docente de primaria de alguna, no sé, de alguna escuela muy remota, de lo más lejano que se les pueda ocurrir de Petén, ¿qué es cambio climático? Se quedan, no lo sé. Entonces, creo que lo que debemos hacer como país, principalmente el Ministerio de Educación, es empezar a formar a los que van a formar, porque ese es uno de los verdaderos retos y el verdadero problema, digámoslo así. Porque ¿de qué me sirve tener a todos los alumnos y el 90 y pico por ciento de estudiantes si el catedrático no va a ser suficientemente capaz de poder dar ese curso? Y sobre todo en el tema ambiental que es tan técnico, ¿verdad? Que es tan específico. Y la apertura de estos espacios, imagínense, yo no sé si por aquí habrá algún docente y me encantaría que hubiera algún docente dentro del público, pero si el Centro Guatemalteco otorga estos espacios para poder capacitarse y formarse de manera gratuita, yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad como docentes poder trasladar esta información y poder asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol de catedrático, porque es que un catedrático no solamente tiene la capacidad oral de poder hablar, también tiene que tener la capacidad de investigar, porque obviamente, ¿no? A ustedes, a mí, bueno, varias personas me han hecho preguntas que yo me he quedado, no sé, déjeme, lo voy a investigar, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tampoco lo sabemos todo, pero sí, aquí lo está diciendo, miren, por favor, capacítense para que sean docentes calificados los que nos otorguen esto. Ahora vámonos un poquito rápidamente al contexto guatemalteco. La tasa total de matrícula alcanzó el 91% en las regiones en desarrollo en el 2015. Y la cantidad de niños que no asisten a la escuela disminuyó casi a la mitad a nivel mundial, ¿verdad? Perdón, esto es a nivel mundial. 48.1% de las niñas están sin escolarizar. Quiere decir que las niñas tenemos un déficit mayor que los niños. Sin embargo, en la actualidad hay 15 millones de niñas que no asisten a la escuela primaria frente a 10 millones de niños. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo la equidad tiene que ser obviamente un eje principal dentro de los pensum y de los currículos. El 91% de matriculación en educación primaria en los países de desarrollo alcanzado el 91%, ¿verdad? 57 millones de niños de edad primaria permanecen fuera de la escuela, más de la mitad de ellos están en África. Uno de cada cuatro en los países en desarrollo, uno de cada cuatro niños no asisten a la escuela. O sea, tampoco pensemos que por ser una Alemania no hay este déficit, claro que sí existe. Y el 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando el nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. Esto es un dato también fuerte, interesante también, sobre todo porque pues obviamente necesitamos el lenguaje y la matemática. Según los datos en la encuesta nacional de vida ECOVI del 2014, o sea, hace 10 años, ¿verdad? Creo que hay que actualizar eso un poquito. El 23.4% de la población se encuentra en pobreza extrema y el 59.3% en pobreza general. Esto estamos hablando ahora sí, Guatemala, ¿verdad? Si no tenemos, obviamente, qué comer, menos voy a tener que ir a aprender y menos voy a tener la capacidad física de poder ir a hacerlo. La educación ambiental, ahora sí, vámonos un poquito más al tema ambiental, nace en el año 1970, más o menos aproximadamente, y es una herramienta que vino a coadyuvar en el proceso de concientización a las personas sobre problemas ambientales por los que padece nuestro planeta. Se procuró involucrar al alumno, ¿verdad? A los alumnos desde los primeros años escolares, buscando así, obviamente, que los niños vengan formados desde lo más pequeño, lo más básicos, ¿verdad? Para que ellos reconozcan qué tan importante es el cuidado del ecosistema y el beneficio actual y futuro. Como yo les decía, vamos hacia lo futuro, ¿no? En Guatemala, ahora sí, la educación ambiental para conservar el patrimonio natural está dentro del Ministerio de Ambiente. Digamos, tiene su especialidad el Ministerio de Ambiente en educación ambiental, pero también el Ministerio de Educación tiene dentro de su pensum una educación ambiental. El Ministerio de Ambiente lo que hace es promover la sensibilización y concientización para poder conservar y mejorar. Lo único es que el Ministerio de Ambiente lo tiene para ya niveles académicos universitarios para arriba, no tiene una educación infantil, esto le corresponde al Ministerio de Educación. Y el MAN lo que hace es, obviamente, alianzas para poder ir desarrollando estas capacidades en alumnos y en catedráticos para poder avanzar con el tema ambiental. Eh, Nuevamente, ¿verdad? La política que les comentaba, la ley de educación ambiental, que está basada en la política nacional de educación ambiental. Esto quiere decir que, si se dan cuenta, tenemos una ley de educación ambiental. Es increíble que Guatemala lo tenga, pero nosotros no lo sabemos y no lo fomentamos y mucho menos lo aprendemos. Ahora, vamos a ver, pongamos a prueba al público. ¿Alguien de aquí me puede decir qué departamento de Guatemala tiene dentro de su currículum nacional base el, a nivel matemática, idioma, ciencias y todo lo demás? La educación ambiental, o sea, el tema, la clase de ambiente. ¿Qué departamento lo tiene? A ver si alguien le atina. Vamos a ver. ¿Qué Buenos días, yo sé departamento que es Somela. regularmente? Muy bien, Carmen, Carmen, ¿verdad? Sí, a la orden Carmen Bolaños, de Shell. Mucho gusto. Ah, de Shela. Qué rico las checas. Eh, sí, correcto. Sololá en su departamento dentro del currículum nacional base, desde preprimaria hasta nivel diversificado, cuenta con la clase o la materia de ambiente. Se llama
La clase se llama Educando y Conservando, o algo así se llama la clase. Pero el asunto es que, eh, imagínense que, no me recuerdo del nombre del curso y yo participé en la elaboración de los libros. Eh, Tiene, obviamente, el Sololá ya tiene un componente ambiental, ¿verdad? Creo que Sololá es uno de los departamentos con mayor conciencia ambiental. Eh, no está al 100, pero tampoco está en cero. Los niñitos tienen esta materia desde preprimaria y lo tienen al nivel, como yo les decía, de matemáticas, ciencias sociales y todo lo demás, tienen la clase. Y hasta que se gradúan, tienen que realizar un proyecto de graduación, digámoslo así, con enfoque ambiental. O sea, solo la sí tiene esta capacidad. Ahora la pregunta es, si ya tenemos más de 10 años, tiene más de 10 años, ya tal vez llegará a los 15 años esta, este currículum nacional base para Sololá, si ya llegó a los 10 años, si ya tenemos la experiencia de 10 años en un departamento y funcionó, ¿por qué el Ministerio de Educación, es una pregunta hacia el aire, ¿por qué el Ministerio de Educación no lo implementa en todo el país a nivel nacional? No comprendo por qué, realmente no lo sé, pero yo creo que ya tenemos una experiencia, ya existen los libros, ya existen los cuadernos, porque tiene su libro y tiene su cuaderno de trabajo, ¿verdad? En donde aparecen todos los ejercicios y como les repito, pues yo participé en esos libros, entonces sé de qué estamos hablando. Pero entonces, ¿por qué el ministerio no toma estos libros, ¿verdad? Estos tomos, si digamos lo difícil es desarrollar el pensum, ya solo la tiene el pensum, ya lo tienen incluso dentro de su jerarquía como Ministerio de Educación, ya cuentan con ese, qué clases, cuál es el pensum literalmente de cada año, ¿verdad? Y desconozco por qué el Ministerio de Educación no está, solamente no lo reconoce, ¿verdad? Pero sí existe, clase nivel por nivel, desde preprimaria hasta que se gradúa. Y estos libros, ¿verdad? Que se llaman, ay, se me olvidó el nombre, Dios santo, qué vergüenza. Educando y, bueno, se los debo, yo por ahí se los voy a conseguir. Eh, Conservando, ay, no puede ser. Bueno, pero el asunto es que ya existen los libros, ya existe la materia. Y estos libros fueron elaborados y fueron impresos, ¿verdad? Todos los libros con apoyo de la cervecería, Cementos Progreso y no me acuerdo quién es la otra empresa, pero el asunto es que eran tres grandes empresas que se encargaron de imprimir todos los libros para este departamento. Entonces tampoco se tuvieron que gastar en algo así. Se podrían hacer este tipo de alianzas para otros departamentos en donde se involucren a las empresas que existen ahí, que quieren tener un poquito más de responsabilidad social empresarial y que quieran aportar en el tema de educación. Pero desconozco, ¿verdad? Como todo en el país, no sabemos qué, por qué, pero si ya existe la experiencia, pues podrían replicar. ¿Cómo lo logramos? Es una pregunta. ¿Cómo logramos una educación ambiental en todo nivel? No estamos hablando únicamente preprimaria, ni estamos hablando diversificado, ni universitario, ni nada, en todo nivel. Primero tenemos que replantearse el proceso de educación ambiental aplicado actualmente. ¿Será que funciona como lo estamos manejando ahorita? ¿Será que todos tenemos acceso a webinars como este? No, no todos tenemos acceso a webinars. ¿Será que todos los niños quieren ir a vivir a Sololá y estudiar ahí? No, tampoco, ¿verdad? No se puede. Entonces, tenemos que partir por una minuciosa investigación de la condición educativa actual con miras a perfeccionar esa educación, ¿verdad? Sí, esa educación nacional. Pero si ya tenemos la experiencia de Sololá, si ya sabemos cómo Sololá logró hacer que sus alumnos tengan una materia ambiental, ¿por qué no lo puede hacer el país? Yo creo que podemos tomar ese ejemplo y traerlo a los demás. Luego, prevenir degradaciones, corregir actualmente degradantes, curar degradaciones, recuperar, restaurar, reformar y rehabilitar, mejorar situaciones que pueden ser mejorables. Lo que les venía diciendo, ¿verdad? Tenemos que prevenir que la educación se venga abajo. Tenemos que prevenir que todo el tema ambiental deje de estar teniendo poco auge cuando tenemos una ley de educación ambiental. Yo no sé si la mayoría de docentes, vámonos a la inversa, no nos vayamos en el alumno, sino vámonos al docente, si el docente conoce la ley, conoce que la ley existe dentro del Ministerio de Ambiente. No lo sé, lo desconozco, pero lo deberían de saber. Luego tenemos el punto 3, investigación. Importantísimo.
me fascina el tema de la investigación. Quiere decir que debe estar en pro al público. Quiere decir que Guatemala debiese tener y debiese enfocar todos sus esfuerzos, o la mayoría de sus esfuerzos, en investigar. Se debe de promover al alumno a investigar, a desarrollar hipótesis, a desarrollar en tema ambiental. Estoy hablando en tema ambiental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros tener una calidad de educación si nosotros no tenemos no nos basamos en la ciencia, no nos basamos en la investigación. Entonces, tenemos tanta capacidad de poder investigar y tanto alumno que pudiese ser aprovechado para la investigación que debemos hacerlo. La calidad de vida guarda la relación con el ser y el nivel de vida con el tener. Por eso es que nosotros debemos ser investigadores para tener un mejor futuro. Este es el concepto que deberíamos de utilizar en el tema de educación. Pero se necesita un equilibrio, ¿no? Entre el ser y el tener. Con mayor inclinación a yo ser, ¿verdad? Y a tener que, y a ser más pertinente, digámoslo así, en cuanto a mi tema de investigación. Sobre todo en el tema ambiental, que no hay mucha información para Guatemala, no hay investigaciones tan específicas y tan científicas que podamos utilizar para poder, obviamente, desarrollar legislación incluso. Yo siempre digo, y siempre me van a escuchar decir lo mismo, yo siempre he dicho que las leyes guatemaltecas, ahorita no voy a hablar del mundo, la ley guatemalteca debería de basarse en ciencia, en datos. A mí no se me ocurrió que hay que subir el pensum de no sé, no. ¿Cuál es la estadística? ¿Cuál es la? Investigué, o sea, hay datos y para esto tenemos a la Universidad de San Carlos. Ese debería de ser el principal eje de la Universidad de San Carlos, investigar, ¿verdad? Desarrollar ciencia. Ese debería de ser. ¿Por qué? Porque hay tanto alumno, y yo soy sancarlista, orgullosamente sancarlista, hay tanto, ya vemos tantas personas con tanta capacidad que obviamente necesitamos desarrollar para poder desarrollar leyes a nivel nacional en cuanto a temas ambientales, climáticos y todo este tema, ¿verdad? En resumen, después de todo lo que hablé, la educación ambiental, tengo varios puntos importantes que quiero que se lleven. ¿Y por qué? Porque seguramente dentro de este espacio ya hay muchos jóvenes y son los jóvenes los que llevan el futuro de Guatemala. Yo creo que nosotros, los que estamos en edad media y los que están en edad ya avanzada y todas estas personas que están en cargos públicos que son importantes, en donde se genera investigación, se genera ciencia, se toma decisiones, etcétera, etcétera, yo creo que tienen que empezar a pensar en capacitar a los que vienen atrás, porque yo voy a terminar mi vida profesional en algún momento, pero el niño, el joven que viene atrás, es a quien se le debe dar la importancia y sobre todo en un tema ambiental. Y en resumen, la educación ambiental no es concebida como una disciplina, empezando porque es un problema, ¿no? O asignatura particular, sino como un proceso pedagógico. Lo vemos solamente como algo, ay, sí, qué bonito, vayan a sembrar arbolitos y el huerto, el bendito huerto es lo único que le enseñan a uno ambiental. Si bien le va, porque a mí lo único que me enseñaron ambiental fue a sembrar el frijolito. Y después, y que no tiene nada ambiental, de hecho. Educativo permanente que se requiere para ser desarrollado y el conocer los procesos cognitivos. O sea, tengo que desarrollar, pensar, crear, analizar para poder llegar a una educación ambiental. Porque si ustedes sabrán como ambientales que son o como que si están acá es porque les gusta el tema ambiental, sabemos obviamente que el tema ambiental tiene características específicas. Es un poquito de todo, ¿verdad? Luego, es necesario que la sociedad sea formada en temas de educación ambiental, por cuanto ello ayudará a dar solución a los conflictos que pueden surgir entre comunidades y organizaciones. El bendito conflicto de empresa y comunidad. También yo siempre he dicho, y eso que estuve yo en una industria extractiva, y siempre he dicho que el problema social que existe, el choque, por ejemplo, con la minería, es un tema de educación, no es otra cosa, no es que si el polvo, que si el ruido, que si el agua, que si yo, que si aquí, que si la empresa gana más, que si yo gano menos, no, es un tema de educación, sencillo, ¿verdad? Porque si al niño se le enseñara desde muy pequeño cuáles son unas medidas de mitigación, que necesitamos el desarrollo, necesitamos a la mina, necesitamos a la industria extractiva, que necesitamos tener límites, el niño lo va a absorber y lo va a ver de manera natural, pero no, ¿verdad? No se le habla de esos temas.
generando así relaciones íntegras y equitativas entre los involucrados, ¿verdad? Esto nos va a facilitar los problemas sociales que nosotros tenemos por la falta de comprensión ante los temas globales ambientales. Es importante el empleo de métodos de enseñanza adecuados por parte de los profesores para lograr que sus alumnos de las distintas etapas de la educación básica y superior asimilen de manera efectiva la temática ambiental. El problema es que el profesor lo único que sabe es a sembrar el frijolito. No, yo estoy diciendo que todos, claro, aclaro, no estoy diciendo que todos, pero sí una gran mayoría, ¿verdad? Deberíamos de estar enfocados en capacitarnos en temas ambientales, porque mejor le explicaran a un niño qué es cambio climático, ¿verdad? Y no que me enseñaran a sembrar el frijolito. Yo insisto con el bendito frijolito porque es que yo no encuentro la lógica del tema ambiental en el frijolito. Pero digamos, los huertos todavía tienen un contexto un poco más social, ambiental y de cosecha, ¿verdad? Pero realmente yo me recuerdo a los 7 años que me dijeran que es cambio climático, no tengo ni la menor idea. ¿Qué es impacto? No lo sé, pero vayan y agarren un niño de Sololá y pregúntenle qué es residuo. Ellos saben clasificarlo. Ellos, miren, Sololá nos lleva 20 años luz en tema de clasificar. No todos, por supuesto, ¿verdad? No vamos a hablar que el 100%, pero sí un porcentaje bien alto de esos niños saben clasificar correctamente. Y lo interesante de estos libros es que tienen integrado la cosmovisión maya en cuanto a tema ambiental en sus libros. O sea, el punto de la cultura que hablaban los objetivos del desarrollo, de no dejar a un lado la cultura, lo tiene involucrado este libro. Se los digo porque yo lo conozco, pero ahí está involucrado el libro. Tiene, por ejemplo, cuándo se debe sembrar, cuándo no se debe sembrar, según la luna, según no sé qué. Todo eso lo tiene. Y también están traducidos en cachiquel, sí, cachiquel y en, se me fue el Santiago Atitlán, es Ixil. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero el asunto es que está en 2 lenguas, cachiquel y otro. Y pues resulta de que también está la cosmovisión. Entonces, también existe el tomo para el catedrático, ¿verdad? No se que llegó a pensar solamente en el niño, se piensa también en el catedrático. Entonces, digamos que si cuarto primaria tiene su tomo, ¿verdad? De cómo enseñar educación ambiental. Pero les digo, interesantísimo, no sé por qué Guatemala no lo ha replicado. Luego, la educación tiene un papel trascendental que tiene como aliado a la ciencia, señores, público en general. Si no, ustedes son ambientales y no se basan en ciencia, estamos perdidos, ¿verdad? Necesitamos la ciencia y necesitamos generar ciencia, ¿verdad? Porque lo que sucede es que nos estamos quedando cortos y le lo dejamos a los investigadores, sí, que ellos hagan, científicos que hagan ellos la ciencia. No, necesitamos generar ciencia y eso se le tiene que inculcar al niño, ¿verdad? Crear una hipótesis, una de verdad, verdadera hipótesis. Yo estoy sorprendida de una niña, ¿verdad? Voy a contar la historia de la niña y con esto creo que casi que voy a cerrar, eh, que tenía que realizar un proyecto ambiental. Bueno, entonces vino la niña y me dijo, mira, le digo porque conozco a la niña, me dijo, fíjate que necesito, como soy ambiental, entonces dijeron a Ruxar, fíjate que necesito hacer una hipótesis científica sobre algo ambiental. Puch, dije yo, que me diga el colegio, no voy a decir el nombre del colegio porque si no van a decir que estoy haciendo propaganda al colegio, pero es un colegio bastante ambiental. De hecho, este año fue declarado el año verde para ese colegio. Y hasta compartieron el manual de residuos y total que todo el tema verde. Bueno, el punto es que tenía que hacer una hipótesis ambiental. Y entonces la niña la pusieron a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita que el niño piense? Y entonces la niña empezó a pensar y me dijo, ya tengo mi hipótesis. Y yo, a ver, decime, pero necesito que me ayudes. Me dijo, necesito ir al súper y comprar una ramita de cilantro. Ustedes han ido al súper y han visto, o en el mercado también, porque ahí lo he visto también, que las ramitas de cilantro traen las raíces, ¿verdad? Y entonces me dice, porque mi hipótesis es, ¿qué tan fuerte es el cilantro para que pueda ser arrancado, pasar el proceso de ruta, de logística y bla, 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 llevado al supermercado y en el supermercado poderlo yo tomar y ella viene y después que pasó en la refri no sé cuántos días, lo siembra y vuelve a crecer, o sea, vuelve a reproducirse. Esa era la hipótesis. Dije, Dios santo, esta niña, ¿de dónde salió? Pues sí, ¿verdad? Yo me puse a pensar, de verdad, un día en la tarde dije, pues tiene razón,
¿será que sí funciona? O sea, ¿será que el cilantro se vuelve a pegar, digámoslo así? O sea, después de haber pasado días sin agua, sin una condición, sin yo qué sé qué. Y ella hizo todo su cartel y bla, 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 y tuvo que esperar que a cada rato iba a ver si el cilantro estaba sembrado y seguía creciendo. Total, la bendita niña hizo la hipótesis. ¿Qué creen ustedes? El cilantro volvió a crecer. Y me dijo la niña, pues bajo condiciones, y yo dije, Dios santo, esta niña ya está hablando de manera más técnica, bajo condiciones extremas, el cilantro puede sobrevivir, por lo tanto es una fuente de alimento y se sacó ahí su gran hipótesis y el bendito cilantro funcionó. Dije yo, hubiera preferido que me pusieran a hacer eso, que me pusieran a hacer el bendito frijolito, ¿no? Que sé que va a crecer, pues, obviamente. Pero la hipótesis era si las condiciones ambientales hacían que él pudiese sobrevivir y después en condiciones ya menos drásticas, el cilantro podía vivir. Bueno, el punto ese a lo que quiero llegar es que la educación ambiental debería ser eso, debería ser práctico, debería ser de desarrollo de hipótesis, de desarrollo de ciencia, de desarrollo, de hecho creo que hasta el cilantro podría ser una ciencia. Entonces, no es cierto pues, pero es un juego. Pero la cosa es que vamos a que está en nosotros como catedráticos también, lo cual debo felicitar al catedrático en ese momento, de poder poner a pensar al niño en educación ambiental y no solamente, ¿verdad? Al alumno ya mayor cuando llegamos a la universidad y nos dicen, ay, mire, tiene que hacer un tema ambiental y invéntese ahí un tema ambiental y uno no sabe ni siquiera qué es cambio climático. Entonces, en resumen, el vínculo que debe existir entre el fundamento teórico y práctico en la formación profesional del desarrollo práctico aporta el despliegue del sistema educativo. O sea, no solo nos tenemos que sentar a leer y a participar en webinars, sino también debemos ser nosotros más abiertos en el tema ambiental y sobre todo tener la responsabilidad de nosotros capacitarnos para poder nosotros capacitar al que viene atrás y sobre todo lo más importante de todo que quiero que se lleven y lo básico es no ser egoístas, ¿verdad? La educación ambiental tiene mucho que crecer en Guatemala y entre más profesionales egoístas en la materia existamos de no compartir conocimientos, más retroceso le vamos creando a un país, ¿verdad? Entonces, dicho eso, pues la niña del cilantro es mi hija, y eso que yo no le hablo de temas ambientales, pero resulta que así es como un niño y así es como estas personas que algún día van a llegar a ser ministros de ambiente, ministros de educación, gobernadores departamentales, alcaldes. Yo sí tengo la firme convicción de que es la educación, independientemente ambiental o no, la que nos va a sacar de la pobreza en la que nosotros vivimos. Lamentablemente, probablemente yo ya no lo vaya a ver, pero sí dejo una semilla en los demás niños, jóvenes, en ustedes, en todas las personas a las que yo capacito y el centro no me dejará mentir, me encanta capacitar, ni siquiera cobro por esto, para poder decirles, miren, existen los objetivos del desarrollo sostenible, existe la educación ambiental, existe la ley, solo es que haya un educador que quiera hacerlo y definitivamente para mí los educadores deberían de tener esa conciencia y sobre todo ese saber que la educación ambiental o no es un derecho global del ser humano. Así es que si alguien tiene alguna dudita, yo con mucho gusto aquí les dejo mi contacto, ¿verdad? Por si alguien quisiera contactarme para lo que sea, estamos, ¿verdad? Esta es la consultoría, nosotros nos dedicamos también a temas de educación, somos capacitadores en varios, bastantes temas ambientales. Y pues yo por aquí me quedo, si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto yo la respondo. Muchas gracias, Ruth. En el chat comentaron dos personas. No Sí. sé si se responde la primera pregunta, ¿dónde se puede conseguir este material de educación ambiental? Pregunta Ángela. Este material lo tiene, si no estoy mal, amigos del lago de Atitlán. Creo que a ellos se les otorgó, sí, a ellos se les otorgó el, ¿cómo se llama esto? Digamos que la potestad de poder administrar estos libros, ¿verdad? Entonces, lo pueden conseguir ahí. Si no estoy mal, en el Ministerio de Educación también los tienen en la página. Pero métanse a la página de Amigos del Lago de Atitlán, ahí van a encontrar los libros.
o por lo menos algunos, ¿verdad? Los básicos, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que quede solventada la duda. Em, También comenta Lorena, ella compartió un enlace y pregunta si será ese libro, pero no sé A ver, si déjame tú ver, podrías vamos ver a el chat. ver. Sí, vamos a ver. Sí, Educando para Conservar, material de referencia para el desarrollo de la educación ambiental del departamento. Esta es la base, digamos, de em, cómo se desarrolló ¿cómo se llama esto? Ay, perdón, la metodología, qué llevan cada módulo. Sí, 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 es este. Pero es como el resumen, digámoslo así, de cada uno de estos módulos hay libros específicos. Voy a ver si les consigo, se los parto al centro, se los comparto al centro el link donde están, porque no me recuerdo en dónde están cargados, solo sé que Amigos del Lago los tiene. Pero miren qué lindura, sí, es un muy bonito libro, muy básico y muy fácil de entender. De hecho, lo hicimos con la idea de que cualquiera pudiese entenderlo, ¿no? Y sí, está bastante fácil. Perfecto, muchas gracias. Comenta también Ricardo, que si puede abrir tu micrófono, con gusto. Levanta tu mano y abrí tu micrófono si Sí, gustas. Muy buenos días. Muchas gracias, arquitecta Ruth, por la brillante exposición. La verdad que yo me sentí identificado y aprendí bastante, ¿verdad? Cosas que desconocía. Yo le quisiera contar una experiencia que yo tuve en el año 2013, porque me sentí muy identificado cuando usted explicó sobre las becas, ¿verdad? Que se perdieron en esa universidad. Em, Fíjese que en el año 2013 yo tenía un sueño que era poder viajar a la Antártida, al Polo Sur. ujú, Y fíjese que pues yo intenté hacer pues todos los procesos en la universidad para que se me abrieran las puertas, pero era que como usted mencionó, por todos los procesos burocráticos, pues no se pudo hacer a través de la universidad. Entonces, pues yo comenté eso, ¿verdad? Era una beca que estaba dando una universidad de España, la Universidad Abat Oliva de Barcelona. ujú, Y, y pues tuve que aplicar de manera individual, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues se pudo dar la oportunidad, logré ir a hacer mi tesis de licenciatura, que pues ahora está ahí en la biblioteca de la U, pero voy pues a que todo eso, ¿verdad? Que se pierde porque muchas veces las autoridades no tienen esa visión ambiental que se necesitaría para poder llevar a cabo estos tipos de proyectos. Eh, pues yo cuando regresé de ese lugar tan fascinante, tan frío, tan lejano, inicié un pequeño proyecto que hoy en día lleva el nombre de IPOWA. Eh, Ahí lo pueden ujú. buscar si ustedes quieren en el Instagram. Y lo que Aquí lo voy nosotros a hacemos buscar. en el Polarium, en el IPOWA, perdón, es tener un pequeño centro interactivo de aprendizaje que se llama Polarium. Y lo que nosotros hacemos es educación ambiental. Entonces, Ah, llevamos a interesante. colegios, a escuelas, a que conozcan el Polarium y utilizamos, digamos, a la Antártida como fuente de inspiración para educar ambientalmente a todos los niños. Entonces es un proyecto muy interesante, muy lindo, pues que nosotros lo vamos ahí moldeando y estructurando poco a poco conforme va pasando el tiempo. Y, y pues a la fecha ya hemos impactado más o menos a 1.000 estudiantes. Otra cosa importante es de que nosotros somos de Huehuetenango, de aquí le estoy saludando. Ah, ¿qué tal? Entonces, El mejor café de Guatemala está en Huehue, sí, para mi gusto. sí. Sí. Entonces, aquí estamos ubicados y pues ha tenido un impacto tan bonito el Polarium de que han venido colegios de Petén, de Escuintla, de la ciudad capital. También hemos tenido algunos colegios que han venido y hacen una gira, digamos, por los Ujú. Cuchumatanes, por las ruinas de Mm, Saculeu, y dentro de sus componentes, digamos, de visitas, visitan al Polarium, ¿verdad? Que es una parte del IPOWA. Entonces, pues yo a eso me dedico, ¿verdad? A promocionar eso. eh, y pues estoy en la lucha, ¿verdad? Pero sale pues por el hecho de que yo en 2013 y yo quería tener el respaldo de mi universidad. Voy a decir que universidad es la Landívar. Eh,
pero lastimosamente el rector bien cerrado y bien cuadrado de ese entonces, ahora ya lo cambiaron, ya van cambiando como tres rectores, pero en ese entonces bien cerrado, no quiso apoyarme. Y yo con esa ilusión tan grande, ¿va? De ir a hacer mi carrera, Ujú. mi tesis de licenciatura en ingeniería ambiental allá, y no pude hacerlo a través de la universidad. Entonces tuve que aplicar como un estudiante independiente, ¿vea? Entonces, después cuando yo regresé, ya pues me dieron una condecoración, esa excelencia landivariana que ellos le llaman, pero realmente que fue triste, ¿verdad? Yo no lo sentí como algo bonito porque no apoyaron, pues, pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Ahora seguimos con el Hipovo y el Polarium y pues ahí estamos. Entonces, muchas gracias por su exposición, muy linda y pues ojalá vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades que fuiste a la Antártida, lugar muy lindo. La verdad es que sí, también esta pues fue la Universidad del Valle la que desperdició tres becas para estudiantes científicos en el Instituto Acuático Suizo que habíamos gestionado y que se le habían abierto la oportunidad a tres alumnos. Sin embargo, no, pues nunca asignaron a los alumnos, ¿verdad? Yo creo que hasta ni siquiera llegó a los alumnos la aplicación. Lamentablemente, no sé, por eso es que yo cerraba con las palabras de que todos los que estamos en puestos de toma de decisiones, creo que debemos dejar a un lado el egoísmo, ¿verdad? Como buen chapín que nos dicen que somos como cangrejos. Lo creo firmemente que sí lo somos, eh, pero también creo firmemente que habemos guatemaltecos que no somos así. Y pues esta es una prueba, ¿verdad? De ello, que ustedes están aquí, es la prueba del proyecto que tiene Ricardo, que también, eh, pues no, por lo que entendí, no es un tema, digamos, que lucren al 100% con eso. Entonces creo que sí hay oportunidad, habemos buenos guatemaltecos. Entonces, eh, pues es abrirnos las puertas nosotros mismos. Pero sí, dice aquí en el chat, ya abrí el chat, ¿puedes repetir el nombre del Instagram, Ricardo? ¿Lo puedes repetir? O puedes escribirlo aquí para que todos lo puedan ver. Ipowa. Yo no lo he buscado, pero ya lo voy a buscar. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Objeción, se puede también. Ya lo encontré, Instituto Polar Guatemalteco. Interesante. Bien, búsquenlo, está bien bonito. Ya lo seguí. Y si no, pues yo por aquí me quedo, ¿verdad? Aquí yo solo otra vez, Carmen Bolaños de Shela, quiero comentar una experiencia muy positiva aquí en Shela, Sí, no sí, sé, un sí, minuto. contalo. Gracias. Nosotros desde hace 7 años, las zonas más pequeñas, la 8, la 11, la 12, que somos las que estamos Ujú, alejadas del centro, sí tenemos un plan de separación de residuos básico. O sea, no nada muy específico, pero nosotros lo empezamos, pues fue una iniciativa de la municipalidad en su momento y tenemos tres tipos de tren de recolección. Tenemos la basura en sí, tenemos el orgánico y tenemos el de reciclaje. Pero coincide mucho con lo que usted dice. Nosotros los adultos empezamos el programa y, y ujú. clasificamos, pero en aquel momento los que eran niños y nos veían y apoyaban, ahora son los jóvenes, porque pues ya ha pasado el tiempo, y ellos son los que realmente sí clasifican bien. Y ellos son los más Sí, preocupados porque hoy lunes pasa una basura, martes otra, viernes otra. ajá, Y ellos están atentos y eso es muy bueno porque nosotros como adultos pues iniciamos todo el proceso, pero ellos veo que o sea, ya es parte de lo cotidiano. Es raro que en una zona de esas se sí. encuentre un chico tirando el residuo donde no es, en los botes donde no es. Es bastante raro. Yo solo espero que la MUNI después lo lleve o alguna otra institución, aunque solo estamos trabajando en eso, llevarlo a las zonas grandes. Pero Ujú. es una muy bonita experiencia y sí, me gusta el hecho de que cuando pues se va creciendo, ya se va creciendo con esto.
Sí, totalmente. La verdad es de que, como les decía yo hace un rato a todos, el niño sabe clasificar. A mí me ponen a la par de un niño y probablemente el niño me gane en clasificación. Y eso que yo me dedico a este tema, pero creo que es ahí en donde está la semillita, es ahí donde hay que enfocar la educación. Em, y en Quetzaltenango, por ejemplo, que tienen un serio problema de manejo de residuos, incluso lo han tenido ya a través de los años. Eh, el vertedero también, esa es otra, ¿verdad? Que el vertedero no funciona de manera correcta, se incendia cada rato. No creas, Carmen, conozco bastante bien el vertedero de allá y los problemas sociales que existen, sobre todo en esta área de Xecaracoj por el tema de minería, de industria extractiva, perdón, no es minería, industria extractiva. Eh, pero, pero yo creo que haciendo estas alianzas que ustedes hacen, estas que se unen entre todos y logran hacer el tren de recolección y que el niño y el adolescente ya conozcan de estos temas, hacen que definitivamente eh, se cree una educación ambiental sin necesidad de tener un libro, por ejemplo, ¿verdad? Pero, y ahorita que empieza el 164, para ustedes va a ser la cosa más fácil, ¿verdad? Entonces sí considero que la educación viene a unir incluso comunidades, viene a fortalecer alianzas y grupos de interés que han sido vulnerados por la falta de educación, ¿verdad? Porque obviamente cuando sucedió lo de Quetzaltenango, de que se llenó de basura, y esto fue a nivel nacional, se conoció que había basura por todos lados, residuos por las esquinas, porque no había acceso al vertedero, venía de un tema de las comunidades que no dejaban pasar, Ricardo no me dejará mentir, que no dejaban pasar hacia el vertedero por un tema de industria extractiva con una empresa que está, dos empresas que están aquí en Xecaracoj. Entonces, porque un grupo de personas se puso a discutir con las comunidades vecinas, perdón, con las empresas que estaban aquí extrayendo, que están extrayendo, que tienen sus medidas de mitigación, y puedo hablar de una, de la otra no, tiene las medidas de mitigación bastante bien establecidas, afectaron todo un municipio. O sea, yo creo que esto es falta de conciencia, falta de mil cosas que no voy a empezar a hablar aquí, pero cómo un grupo puede afectar tanto y a un tema de residuos que ni era ese tema, ¿verdad? Se afectó a los residuos y no era ese el punto principal, era la bendita industria extractiva. En fin, creo que sí va un poquito de falta de análisis, falta de educación, falta de conocimiento, falta de empatía, y así puedo decir falta de mil cosas. Pero pues estamos en el 2025 y debemos continuar y debemos adoptar las medidas que tengamos con las capacidades y los recursos que tenemos ahorita. Súper, no, súper de acuerdo. Y qué bonito soporte, Carmen, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta o comentario que quieran hacer? Y yo creo que entonces, no, hasta ahorita, muchas gracias por todo lo que solventaste, Ruth. De verdad que súper lindo el aporte que tuvimos hoy. Y como siempre mencionamos, si tienen alguna duda, consulta siempre después del webinar. Yo les compartiré la grabación y material con el contacto de la arquitecta para que puedan visualizarlo y se pongan en contacto con ella si llegan a tener alguna consulta. Muchas gracias, Ruth, por tu participación y por el Muchas apoyo que le das gracias a a la ustedes. academia. Claro, estamos para servirles, ya saben. Cualquier tema de educación, ahí voy. Así es que mucho Súper. gusto y que tengan un buen día. Muchas gracias. Antes de terminar, yo les quería compartir dos cositas. Les compartimos una de las iniciativas que tenemos con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Este jueves iniciamos nuestro diplomado de gestor de desempeño ambiental. Es un diplomado súper completo, súper lindo, que realmente te capacita muy bien para que seas un gestor de desempeño ambiental en tu empresa. Si alguno de ustedes tiene duda o consulta o quisiera ser parte de, yo estoy a la orden. Si quisieran, me pueden escribir. También vamos a tener este
En febrero estaremos iniciando también nuestro programa corto número 1 de sistemas de gestión ambiental. Es un poco diferente al diplomado, pero igualmente es súper bonito. Hay 3 programas en total en el año y los otros 2 programas los estará dando nuestra arquitecta Ruth. Entonces, si les gustó esta capacitación, pues anótense al programa. Como siempre, me pueden escribir a mí si tienen alguna duda. Iniciaremos el 7 de febrero, tiene un costo de 600 quetzales, ¿verdad? Y pues cualquier duda estoy yo a la orden. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden escribirme y pues con eso yo los dejo. Estaremos, como mencionaba, compartiendo la presentación y grabación del webinar a todos para que lo puedan repasar y si tienen alguna duda sobre los servicios que Híbrido nos ofrece, pues siempre se pueden comunicar con ellos. Nuevamente, muchas gracias a los participantes por su asistencia en la actividad. Yo les deseo un excelente día y espero seguir contando con su asistencia en las siguientes actividades.